Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenido el profesor Gutiérrez Jerez, académico de esta corporación, que va a pronunciar una conferencia sobre una visión crítica del nuevo régimen jurídico de los animales desde la perspectiva del derecho civil, que es su campo. Y nos va a hacer una presentación el también académico correspondiente, don Manuel Ramírez Rodríguez, el cual tiene la palabra para hablarnos sobre el conferenciante. Perdón. Con su permiso, señor presidente. Con mis disculpas por la interrupción, señor presidente. Con su venia, señor presidente. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos. Señoras y señores. Se me ha conferido por esta Real Corporación el encargo que cumplo con sumo agrado y que agradezco muy sinceramente de efectuar la presentación del ilustrísimo señor don Luis Javier Gutiérrez Jerez, académico de la misma, quien seguidamente va a pronunciar una conferencia sobre la visión crítica en el régimen jurídico de los animales. No es fácil realizar la presentación de don Luis Javier Gutiérrez Jerez en el reducido marco temporal que antecede a su conferencia, pues tal presentación necesariamente ha de ser breve y solo el enunciado de su currículo desbordaría el tiempo que se me ha asignado. Como ya he indicado, esta presentación constituye para mí un gran honor por la entrañable amistad que me une al conferenciante dentro de la admiración por todos los valores que adornan su personalidad. Pero esa amistad no empañará en modo alguno la objetividad con que intentaré presentarle ante todos ustedes. Así, es obligado iniciar estas palabras destacando que el tema de la conferencia que seguidamente tendremos oportunidad de escuchar no constituye sorpresa alguna, pues a su condición de catedrático de Derecho Civil hay que unir su afición, amor, conocimiento, estudio y pertenencia a muy diversas instituciones vinculadas con el mundo animal. El conferenciante ha eludido, por tanto, usar la comodidad que le representa disertar de cualquier tema de su ocupación habitual como profesor de Derecho Civil, para ilustrarnos hoy con esa crítica del nuevo régimen jurídico de los animales, que sin duda es materia de extraordinaria actualidad, tras la promulgación de la Ley 17/2001 de 15 de noviembre y la Ley 723 de 28 de marzo sobre el bienestar de los animales. Con la elección de ese tema nos va a regalar una lección magistral de singular actualidad, con una visión clara, precisa y distinta de la del legislador, que no dejará indiferente a ninguno de los presentes. Es difícil transmitir en sus justos términos los perfiles de la figura de Luis Javier Gutiérrez Jerez en el escaso tiempo de que dispongo, pero debo intentarlo. Luis Javier Gutiérrez es natural de Cabra de Santo Cristo, en la provincia hermana de Jaén. Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de Granada, culminándolos en 1986 con la calificación de sobresaliente y finalista a premio extraordinario de licenciatura. En ese mismo año se incorpora al Ilustre Colegio de Abogados de Granada, correspondiéndole el número 2464 como colegiado ejerciente, debiendo destacar que tuve el honor de recibirlo desde mi puesto en la Junta de Gobierno del colegio y, por ausencia del decano Luis de Angulo Rodríguez, firmar su primer carné profesional de colegiado, por lo que me honro con su amistad desde aquel año de 1986, nada menos que 37 años, en los que hemos compartido múltiples actividades en todos los ámbitos en que hemos coincidido. Pero sin duda, mi misión hoy es precisamente la de resaltar aquellos méritos del doctor Gutiérrez Jerez que adornan su personalidad, y así destacaré que tras su licenciatura accede a la Universidad de Granada como profesor asociado en el año 1993,
obteniendo el grado de doctor con calificación cum laude por unanimidad en el año 1996. En el año 1998 y mediante concurso oposición accede al cuerpo de profesores titulares obteniendo plaza en la Universidad de Jaén. En 2013 es acreditado en el cuerpo de catedráticos de universidad en la especialidad de Derecho Civil y en 2018 y por concurso oposición gana la plaza de catedrático titular de la Universidad de Jaén. Su prolija vida académica viene determinada por la extensa producción científica en muy diversas materias, como son las 6 monografías dedicadas al derecho hereditario y el usufructo, a la protección de los datos personales, a la compraventa y dominio y a la subrogación real como institución trascendente en las diversas partes de derecho civil, junto a sus innumerables conferencias y artículos científicos. Ha desarrollado labores investigadoras en la especialidad de Derecho Agrario y Agroalimentario en las universidades de Évora y Coimbra, Portugal, en Edimburgo, Escocia, y en Buenos Aires, Argentina. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Jaén, así como vocal del Consejo de Gobierno, además de ejercer los cargos de director del Departamento de Derecho Civil y Derecho Financiero y de la Cátedra de Derecho Notarial. Asimismo, ha sido profesor e investigador en diversas universidades españolas y europeas, habiendo formado parte de proyectos específicos de desarrollo científico en Gran Bretaña, Italia y Portugal. Ha ejercido durante 14 años funciones jurisdiccionales como magistrado adscrito a la Audiencia Provincial de Jaén, habiendo sido ponente en más de 2.500 procedimientos civiles y penales, siendo seleccionado para cubrir plaza de magistrado en la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo por el turno de juristas de reconocido prestigio en el concurso de 2019 ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Es director del máster de acceso a la abogacía en la Universidad de Jaén desde 2012 a la actualidad. Director de las cátedras de Derecho Notarial y de Estudios Registrales de la Universidad de Jaén de 2004 a la actualidad. Ha sido secretario de la Comisión Académica de Formación en la Academia de la Guardia Civil de Baeza. Tiene concedidas diversas condecoraciones civiles y militares, destacando la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rango. Es académico correspondiente de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Frontera en su sección de Derecho. Es, asimismo, académico correspondiente de esta nuestra Real Academia de Granada. Es también caballero gran placa de la Orden Imperial de Carlos V. Enunciado cuanto precede, es obligado a hacer mención de las distintas circunstancias que concurren en Javier desde la perspectiva ecuestre y taurina, que junto con su condición de doctor en Derecho Civil justifican, a mi entender, el tema escogido para su conferencia de hoy. Y así podemos enumerar las siguientes. Nuestro conferenciante es colaborador de la Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre como director del curso anual de Tecnificación Jurídica en materia ecuestre, en convenio institucional con la Real Academia de San Dionisio de Jerez. Es diplomado en Tecnificación Ecuestre. Tiene reconocido el nivel superior de equitación por la Real Federación Hípica Española y ha competido en diversas disciplinas ecuestres como jinete y como juez de competición. Ha sido vicepresidente de la Asociación Nacional de Doma Vaquera y vocal de la Asociación de Garrochistas de Sevilla. Es juez de acoso y derribo y juez de RAI y ha formado parte de varias comisiones técnicas asesoras de la Federación Ecuestre Internacional. Es miembro colaborador de la Fundación del Toro de Lidia y del Instituto Juan Belmonte y colaborador habitual durante más de 5 años en el canal Toros TV. Colabora habitualmente en el programa Espacio Toro de Radio Televisión Española. Es socio de la Peña Joselito el Gallo de Granada, habiendo formado parte de su Junta de Gobierno en varios periodos en la que ha dictado muy diversas conferencias. Como ha quedado expuesto, Luis Javier, además de su condición de extraordinario docente y magnífico jurista, es también un teórico y un práctico del deporte ecuestre y del conocimiento del mundo animal en general, lo que revela una personalidad enriquecida por su continuo y constante trabajo en estas disciplinas que conforman la pluralidad de facetas que adornan su currículum y que ponen de manifiesto la heterogeneidad de las actividades que desarrolla tanto en temas específicos de derecho como de carácter cultural, deportivo y social,
que evidencian una vida en plenitud que le lleva a aferrarse a las tradiciones ecuestres de nuestra querida España, a su importancia en el mundo de la cultura y del deporte frente a los ataques que las actividades relacionadas con el mundo animal vienen soportando de diversos estamentos sociales y políticos, pero que hombres como Javier defienden en pro de las tradiciones a que me he referido. Y es que el compromiso de Javier con la verdad de esas tradiciones, su verdad, es total y absoluto, haciendo oír su rigurosa y apasionada voz en cuanto a estamentos se lo demandan. También quiero resaltar otro aspecto fundamental de la personalidad de Javier, y es que Luis Javier es amigo de sus amigos, hasta las últimas consecuencias. Es también un hombre de familia, que ha sabido llevar a su hijo por los principios y valores que a él mismo le adornan. Y todo ello junto a su esposa, nuestra muy querida amiga Esperanza, su compañera, su amiga y su colega, profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Granada, que ya desde el primer curso de carrera siempre ha estado a su lado impulsando sus proyectos y apoyándolo incondicionalmente en todas sus actividades. Para mí, un ejemplo de pareja. Javier siempre afirma que mucho de lo que soy se lo debo a Esperanza. Coincido con él. Y aunque con lo expuesto podría estimar cumplida mi función de presentador, no debo ni quiero detenerme aquí y a costa de robaros solo un minuto más, he de aludir, siquiera sea sucintamente, a la faceta personal del ilustrísimo señor don Luis Javier Gutiérrez Jerez. Mi relación con él, iniciada hace casi 40 años, creo que me permite resumir brevemente los rasgos esenciales de su personalidad. Le adornan otros muchos valores y virtudes a los que ya he señalado. Y estos son su sentido del humor, su humanidad, el carisma cercano, amable y discreto, el culto y el respeto a los principios inculcados por sus mayores, el sentido del deber, la cultura del esfuerzo y el valor de la excelencia. Concluyo sin más, reiterando a la Academia mi agradecimiento por haberme otorgado el honor de presentar a un entrañable amigo, insigne compañero y acreditado conferenciante. Cedo la palabra al doctor Gutiérrez Jerez para oír la interesante conferencia que nos aguarda y que sin duda no defraudará a nadie. Nada más. Gracias, señor presidente. Gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, señor Ramírez, por esas palabras tan elocuentes que comparto. Y tiene la palabra don Luis Javier Gutiérrez Jerez para disertar sobre la materia que ha elegido. Muchas gracias. Con la venia, señor presidente. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, excelentísimas, ilustrísimas señoras y señores académicos, señoras y señores. En primer lugar, debo hacer constar mi agradecimiento a la Real Academia por el encargo de pronunciar la conferencia que voy a desarrollar en el ámbito del curso 2023-2024 y en pleno ejercicio de lo dispuesto por el artículo 6 de sus estatutos, cuando dispone entre sus fines el estudio, la investigación, la enseñanza en toda clase de materia jurídica. Asimismo, quiero manifestar mi enorme agradecimiento al académico de esta corporación, ilustrísimo señor don Manuel Ramírez Rodríguez, que con tanto afecto ha realizado mi presentación en este acto y al que yo profeso el mayor respeto por su impecable carrera profesional en el ejercicio de la abogacía, siendo simplemente un jurista y una persona ejemplar. Es un honor ser presentado por alguien que tiene a sus espaldas décadas de sabiduría y de experiencia profesional y técnica, reconocidas por cuantas personas han pasado por su consejo y su técnica reconocidas y su representación legal, y que une a todo ello la suprema condición del ser humano, que es la bondad y la generosidad. Muchas gracias, mi querido Manolo. Abordaré el contenido de mi intervención englobando en tres bloques mis consideraciones. En primer lugar, voy a hacer una valoración específica de la reforma operada por Ley 17/2021 de 15 de diciembre de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales.
En segundo lugar, voy a hacer unas consideraciones respecto de la Ley 7/2023 de 28 de marzo de protección de derechos y bienestar de los animales. Y en tercer lugar, haré unas consideraciones acerca del pretendido reconocimiento de los derechos de los animales. Mi valoración inicial me lleva a realizar un diagnóstico previo. Tanto la Ley 17/2021 como la Ley 7/2023 son normas jurídicas plagadas de conceptos jurídicos indeterminados, desconectados de conceptos bases civiles y procesales, vagos e imprecisos. Además son, a mi juicio, generadores de un riesgo excepcional: la sustitución material y pragmática de conceptos técnicos acreditados y desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia a lo largo de los tiempos, incorporando aquellos imprecisos y generadores de la mayor inseguridad jurídica. El legislador ha seguido en todos los casos una técnica jurídica alejada de la correcta hermenéutica en el derecho, que me recuerda lo que ha sostenido con acierto el excepcional jurista Andrés Ollero, de quien fue alumno y a quien respeto profundamente. Lo leo textualmente: la hermenéutica jurídica actual parte fundamentalmente de la relatividad del conocimiento. La arrogante solidez del positivismo legalista, que pretende poder extraer el derecho del texto legal sin recurrir a instancias que lo trascienden, se ve socavada por la constatación de que todo texto legal precisa una interpretación realizada necesariamente en el ámbito histórico y adobada por claves subjetivas más o menos inconscientes. El legislador no ha seguido la regla de la búsqueda ontológica que delimita el famoso problema entre el ser y el deber ser, actuando ciertamente de forma arrogante, como el profesor Ollero señala. Y todo esto por causa de una evidente desconexión con el principio de seguridad jurídica y con la lógica jurídica. La lógica es indispensable a la hora de distinguir las motivaciones políticas parciales, a la hora de la búsqueda del bien común y al que debe tender cualquier finalidad y actividad normativa. En muchos casos quedan identificadas en las normas que regulan el llamado bienestar animal visiones puramente partidarias de un espectro político concreto, disfrazadas, a mi juicio, de una falsa técnica científica. Veamos la primera de esas normas a las que quiero referirme, la Ley 17/2021 de 15 de diciembre sobre el régimen jurídico de los animales. Esta ley produce la modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil. La reforma afecta en primer lugar al Código Civil en orden a asentar el principio de que la naturaleza de los animales es distinta de la naturaleza de las cosas y distinta de la naturaleza de los bienes. Principio que debe presidir, dice el legislador, la interpretación de todo el ordenamiento. El problema es que, junto a la afirmación que acabo de hacer, el artículo 333 manifiesta en el Código que todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se considerarán como bienes muebles o inmuebles, concretando en ese sentido que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Y dice el legislador, lo que no excluye que en determinados aspectos se aplique supletoriamente al régimen jurídico de los bienes o de las cosas. ¿Significa esto que el legislador ha creado un tertium genus? ¿Significa esto que el legislador ha querido crear una entidad a medio camino entre la cosa y el animal? ¿El animal ha dejado de ser una cosa? ¿Ha dejado de ser una res? Y la pregunta inmediata para un civilista: ¿deja de ser posible el ejercicio de la facultad del dominio con todos los poderes que eso implica sobre un animal? Y añado otra pregunta: ¿qué es un ser sintiente? No define el legislador esta cuestión. Y no puedo compartir el criterio que los preceptos de la reforma del Código Civil apuntan, en el sentido de que todos los animales quedan sometidos, quedan sometidos solo parcialmente al régimen jurídico de los bienes o de las cosas, porque esto implicaría una directa y
peligrosa afectación del artículo 348 del Código Civil, en cuanto que los animales dejarían de ser objeto de propiedad, con todas las consecuencias que esto evidentemente podría llevar. Aquí es donde aparece el primer concepto jurídico indeterminado, al que el legislador eleva a una categoría suprema. El animal es un ser vivo dotado de sensibilidad. Ni se define qué es un ser vivo a estos efectos, ni se define la sensibilidad como elemento diferenciador o elemento cualificante de esa entidad. Claro, dice el legislador que lo deseable es que del eje ferenda el régimen protector vaya extendiéndose progresivamente a los distintos ámbitos en los que pueden intervenir los animales. Bien, los animales no intervienen en ningún ámbito de relación jurídica, más bien constituyen el objeto de diferentes relaciones jurídicas, el objeto de derechos subjetivos, objeto como derechos de crédito o personales, objeto como derechos reales, incluso como situaciones jurídicas intermedias, como el profesor de Castro ya dejara claro en su momento. Claro, afirma el legislador con una pasmosa claridad o clarividencia, ¿no? Los animales son en general apropiables y objeto de comercio. En general. ¿Esto qué significa? Que pueden no serlo y qué elementos de distinción o discriminación utilizaríamos con qué tipos de animales, ¿no? Bien, esto realmente es contradictorio y somete al aplicador del derecho, especialmente a los juzgados y tribunales, a una verdadera tortura mental, porque cuando se realice una reclamación no habrá una base sólida sobre la cual constituir una argumentación. El legislador sostiene que la relación entre persona y animal debe ser modulada por la sensibilidad, que es elemento determinante. Pero claro, no para ni un segundo a definirnos qué entiende por animal, como sí lo hizo en su momento en la reforma del Código Penal el legislador, cuando al menos hablaba de animales domésticos, amansados, etcétera, con ocasión del delito de maltrato animal. Aquí habla directamente de conceptos como animal de compañía, animal doméstico, animal silvestre, animal salvaje. Yo creo que por una técnica jurídica lógica tendría que haber unido los elementos conceptuales de lo que ya está en el ordenamiento jurídico, y podemos empezar por el artículo 337 y siguientes del Código Penal y traspasarlos como concepto puente también a esta legislación. Realmente se nos plantea el problema del animal como objeto de una relación jurídica y el tratamiento de la ocupación, de los frutos naturales, del hallazgo, de la responsabilidad civil o la responsabilidad contractual por vicios o defectos ocultos. ¿Realmente se puede hablar de vicios o defectos ocultos de un animal si entendemos que es un ser dotado de sensibilidad y si entendemos que es un tertium genus entre un mero objeto de dominio y algo más que el propio legislador no define? En el ámbito de las crisis matrimoniales, yo creo que es donde con mayor claridad se puede observar esta distorsión. El legislador ha afrontado la modificación de los artículos 90, 91, 92, 94 y 103 del Código Civil. Se introducen una serie de preceptos destinados a concretar todo el régimen de la convivencia con los animales de compañía, y se valora el posible perjuicio para el bienestar del animal en el acuerdo que los cónyuges realicen con ocasión del convenio regulador, en el ámbito del artículo 90. ¿Qué posible perjuicio puede derivarse para el animal de un convenio regulador cuyos sujetos activos, cuyos sujetos legitimados son simple y llanamente los cónyuges? Se valora evidentemente este asunto entendiendo que puede derivarse
un perjuicio para hijos menores de edad, para algunos de los cónyuges, o un perjuicio directo para el animal de compañía. Y, por supuesto, esto el legislador no se ha arredrado, ¿no? Esto tanto en procedimientos contenciosos como en procedimientos de divorcio voluntarios en el ámbito notarial. Hay, además, una posible modificación de medidas cuando las situaciones en las que se vea el animal de compañía lo aconsejen, donde pues, las partes se verán abocadas a iniciar un nuevo procedimiento judicial cuyo objeto sea exclusivamente una modificación relativa a la mejora de las condiciones de vida en esa unidad respecto del animal, incluso pudiendo establecer garantías personales o reales que aseguren el cumplimiento del convenio. En relación a las crisis matrimoniales, pues quiero hacer dos consideraciones en relación a nuestra jurisprudencia, ¿no? Concretamente lo que dice el artículo 103 del Código Civil en relación a la inclusión de una medida primera bis por la ley 17/21, en el sentido de que una vez que se admita la demanda, el juez, a falta de acuerdo entre ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará con audiencia de estos las siguientes medidas. Primero, determinar, atendiendo al interés de los miembros de la familia y el bienestar animal, si los animales de compañía se confían a uno o ambos cónyuges. Atención, porque la expresión se confía está sustituyendo a la guarda y custodia en el ámbito familiar. No añade ni un solo elemento que permita al intérprete una consideración respecto si es un paso más allá de la simple posesión. Y dentro de la posesión entraríamos nuevamente en bucle en si el animal puede ser objeto de un derecho. No olvidemos que el derecho real de posesión es real, aunque sea provisional. Igualmente, se podrá establecer y determinar el interés de los miembros de la familia y del bienestar del animal, la forma en la que el cónyuge al que no se le haya confiado podrá tenerlo en su compañía. Es decir, esto abre la puerta a los convenios, a la inclusión en los convenios de los derechos de comunicación y estancia que conocemos respecto de los hijos y descendientes, respecto incluso de los abuelos dentro del ámbito de la familia, también respecto del animal, así como permite el establecimiento, y esto a mí me parece verdaderamente ya poderoso, el establecimiento de medidas cautelares. Esas medidas cautelares que sean las convenientes para asegurar y conservar el derecho de cada uno. La segunda consideración deriva de una sentencia interesante reciente de la Audiencia Provincial de Vizcaya, la sentencia 19/23 de 12 de enero, en la que se declara la custodia compartida en el supuesto de divorcio de los progenitores, la custodia compartida en PAC, es decir, del menor y de su mascota, el perro llamado Kiko, ¿no? Donde lo que hace es ejercer directamente, así lo establece la sentencia, en virtud de los derechos inherentes a la patria potestad en cuanto a la guarda y custodia, la atribución de esa custodia, y confía, y utiliza nuevamente ese concepto indeterminado, confía la mascota también al cónyuge que tenga la guarda y custodia del hijo menor. Esto lo hacía en el ámbito de unas necesidades educativas especiales que tenía el hijo y que, pues, después de una serie de informes periciales, se llegaba a la conclusión de que era lo más adecuado para su desarrollo cognitivo y emocional. Y además, y esta es otra cuestión, ¿no? Utiliza un sistema que yo, bueno, personalmente he visto siempre muy adecuado, que trae su causa del derecho anglosajón, que es el sistema casa-nido, donde se evita que sea el menor el que tenga que estar trasladándose al domicilio del padre, la madre, y se queda pues en un domicilio que se constituye como vivienda familiar y como domicilio en este sentido, ¿no? Bien, es resaltable, por tanto, que esta sentencia del año 23, de enero del 23, ya ha consolidado esa cuestión de la confianza, la cuestión de la tenencia cualificada, porque la verdad que no sabría exactamente cómo definirla. En relación a la propiedad
y en consecuencia directa a la hipotecabilidad hay algunas modificaciones verdaderamente importantes. 333, 34, 36, 348, donde se incluye un añadido siempre, ¿no? Todas las cosas que pueden ser objeto de apropiación serán muebles o inmuebles. ¿Ya? Y se añade, también pueden ser objeto, también pueden ser objeto de apropiación los animales con las limitaciones que se establezcan en las leyes. A la vista del contenido del artículo 333 del Código Civil, después de la reforma, me sigo preguntando si entonces el animal ha dejado de ser un objeto, puesto que si el propio legislador reconoce que puede ser objeto de apropiación, estamos creando una entidad diferente de la que el legislador pretende, que es esa entidad superior. Bien, en el artículo 348, de una forma programática, este artículo yo creo que es clave en la doctrina civil, cuando define la propiedad, lo hace en relación al derecho a gozar y disponer de una cosa o de un animal. Bien, si el 348 está estableciendo como objeto del derecho de propiedad una cosa o un animal, es evidente que el animal va a ser objeto de propiedad y no puede ser otra cosa que una cosa, en el sentido más claro de la expresión. El artículo 111 de la ley hipotecaria añade un dato que yo creo que es muy trascendente porque impide que se extienda la hipoteca constituida a los animales colocados o destinados a una finca dedicada a una explotación ganadera, industrial o de recreo, y además se prohíbe el pacto expreso de extensión de la hipoteca a los animales de compañía. Pensemos, hay algún dato que yo he podido manejar, que hay animales de compañía que tienen un extraordinario valor y que por tanto entrarían dentro de esa consideración de objetos de extraordinario valor que en otros ámbitos nos limitan, nos restringen y nos condicionan nuestra valoración jurídica. Es decir, estamos limitando el artículo 1255 del Código Civil con el principio de libre autonomía de la voluntad en el ámbito del desarrollo y constitución de una garantía fundamental para el desarrollo del tráfico jurídico como es la garantía hipotecaria. Pero es que no queda ahí la cuestión. Añade el 1864 del Código Civil una reforma complementaria al 111 de la ley hipotecaria, y es que los animales de compañía no pueden ser objeto de prenda. Limita la garantía pignoraticia. Yo ahora estoy pensando, entonces, por ejemplo, en una ganadería, en una explotación ganadera, en la que lo más importante sea el conjunto de cabezas de ganado, el conjunto de animales que pueden establecer diferencias enormes entre sufrir pérdidas o no sufrirlas. No sé, la posibilidad de garantizar obligaciones con terceros tomando como base la existencia de esos bienes que son objeto de propiedad, y que por otra parte desde el punto de vista administrativo no cabe duda que el tratamiento es propiedad, puesto que hasta los formularios que se establecen en los libros registros de explotaciones ganaderas hablan directa y claramente el propietario del animal. ¿En qué quedamos? Creo que es una restricción injustificada al régimen de garantía de este tipo de bienes. En el ámbito de la compraventa también hay una afectación directa en el artículo 1484 en relación a los vicios de la cosa vendida, porque se añade a presión un nuevo apartado segundo, cuando dice el legislador que el vendedor de un animal responde frente al comprador por el incumplimiento de sus deberes de asistencia veterinaria y cuidados necesarios para garantizar su salud y bienestar si el animal sufre una lesión, enfermedad, alteración significativa de la conducta que tiene origen anterior a la venta. El legislador no distingue los vicios redhibitorios respecto de animales y ha optado por acumularlos a los de cualquier objeto de venta, con lo cual volvemos a encontrarnos en una situación de confusión. Si realmente el animal es algo diferente a un objeto de propiedad, y además nos aporta una segunda confusión, puesto que el contrato de compra-venta es un contrato traslativo del dominio y es un producto de nuestra tradición romana. El artículo 1485 incluye a los animales ahora de forma específica, cuando dice que el vendedor responde al comprador del saneamiento por vicio o defectos ocultos del animal o de la cosa vendida. Ha habido un empeño en distinguir cosa vendida y animal.
Sin embargo, el resto de los preceptos de aplicación al contrato de compraventa hablan única y exclusivamente de la cosa vendida. Realmente es un mismo vestido para cuerpos distintos, ¿no? No sé, creo que desde el punto de vista civil serían muchas las consideraciones que cabrían sobre este asunto. En relación a la posesión, también hay afectación en las modificaciones, 430 a 465, cuando se declara que la posesión se ejerce en las cosas, en los animales o en los derechos por la misma persona que los tiene o disfruta o por otra en su nombre. Es decir, 3 categorías: cosas, animales o derechos. La posesión de estos bienes puede ser perdida, dice el 460, por abandono de la cosa o animal, por cesión hecha a otro por título oneroso gratuito, y ahí paramos el análisis y decimos, ¿cómo que por cesión hecha a otro a título oneroso gratuito? A título oneroso gratuito solamente podríamos estar hablando de la transmisión en virtud de un contrato de donación, un contrato de compraventa, y en cualquier caso serían objetos ciertos que fuera materia del contrato en virtud del 1261, por tanto seguirían siendo objetos, seguirían siendo cosas. Es una valoración que distorsiona y que probablemente nos haga pensar que para ese viaje no se necesitan alforjas. El 465 añade en materia de posesión una conclusión ciertamente absurda. Nos dice que los animales salvajes o silvestres, sin definir qué es un animal salvaje y qué es un animal silvestre, que no me atrevo a hacer en este momento, solo se poseen mientras se hallen en nuestro poder. Pensemos en una ganadería de toros bravos, cuando un toro rompe una alambrada y deja de estar en el ámbito del círculo de posesión activa y efectiva del propietario. Si aplicamos el artículo 465 podríamos llegar a una conclusión absurda. Ese animal, que es un ser sintiente, ha dejado de estar bajo el círculo del dominio, el círculo de ejercicio de las facultades por parte del propietario de la finca. En relación a la embargabilidad, además hay una reforma del artículo 605 de la Ley de Enjuiciamiento Civil declarando absolutamente, además incluye el legislador esa expresión, absolutamente inembargables a los animales de compañía, en atención especial al vínculo que les liga con la familia. Claro, esta previsión rige sin perjuicio a la posibilidad de embargar las rentas que dichos animales puedan generar. Me parece que entonces estamos nuevamente en una situación contradictoria. El animal o las rentas que pueda generar derivan de una misma causa común. Si estamos hablando que son objeto del derecho, no hay razón lógica, que es una razón previa a la razón jurídica, para poder aceptar una y negar la otra. Y finalmente llegamos a materia de sucesiones. Y concretamente el artículo 914 bis, el nuevo bis del Código Civil. A falta de disposición testamentaria relativa a los animales de compañía de propiedad del causante, estos se entregarán a los herederos o legatarios que los reclamen de acuerdo con las leyes. Bien, ¿y si no los reclama nadie? Entendemos que habría que ponerlos en custodia de la administración pública, de un organismo o un centro que tenga encomendada la recogida de animales abandonados. Pero esto generaría unos costes. ¿Quién afrontaría esos costes? ¿Pretende el legislador imputar manu militari los costes de mantenimiento de animales vía sucesiones no reclamados en el ámbito de una familia a los contribuyentes? ¿Ha previsto la ley un capítulo económico para su desarrollo o su ejercicio? La respuesta, desde luego, es negativa. Por tanto, se trata de una imputación de un coste económico que, desde el punto de vista de la administración pública, yo creo que es absolutamente inadmisible. Si ninguno de los sucesores o causavientes quisiera hacerse cargo del animal de compañía, el órgano administrativo podrá cederlo a un tercero para su cuidado y su protección. No habla el legislador de elección de un tercero que reúna las condiciones idóneas para poder hacerse cargo de ese animal. ¿Cabe la posibilidad de una cesión imperativa, una cesión obligatoria? ¿Con qué criterio? ¿Con qué cobertura de los costes? Además de esto, si más de un heredero, sería la antítesis, ¿no?,
Si más de un heredero reclamase el animal de compañía y no hubiera acuerdo unánime sobre el destino del mismo, la autoridad judicial decidirá su destino teniendo en cuenta el bienestar animal. Los jueces no están para esto. Los juzgados y tribunales están suficientemente sobrecargados como para que esta ley pueda establecer estos procedimientos, que además tampoco hay una conexión lógica, o debiera existirla, con la ley del 2015 de jurisdicción voluntaria, en el sentido de establecer un procedimiento de ayuda o de complemento. En segundo lugar, voy a hacer unas reflexiones sobre la ley 723 de 28 de marzo, ya en vigor desde el 29 de septiembre, de bienestar animal y derechos de los animales. Bien, esta ley excluye expresamente en su artículo primero a los animales que estén actuando en espectáculos taurinos, animales de producción, animales de experimentación, animales silvestres salvo cautividad y animales en actividades específicas como son deporte, caza y seguridad. Por lo demás, ha sido público y conocido de toda la ciudadanía la existencia de algunas exigencias como tener seguro de responsabilidad civil, superar una serie de cursos de formación para poder ejercer esa titularidad de los animales, la prohibición de la eutanasia de los animales salvo enfermedades incurables previa certificación, la prohibición de abandono temporal o momentáneo incluso de animales en virtud del cese de la supervisión, con sanciones verdaderamente importantes. La ley del bienestar animal, aparentemente, porque así aparece en sus primeros compases, los primeros títulos, es aplicable solo a las mascotas. Concepto indeterminado nuevamente, que tampoco es definido, pero en realidad termina aplicándose a todos los animales. Los dueños de perros tienen que realizar cursos, los dueños de perros solamente, los dueños de mascotas, los propietarios del resto de animales que no entren dentro de ese catálogo presuntamente lista abierta, no tienen la obligación de superarlo. ¿Solo tienen obligación de ser cubiertos los daños causados frente a terceros por mascotas o por animales, los que sean mascotas y convivan en el ámbito familiar? Parece que esta es la técnica jurídica porque la ley de contrato de seguro, que tampoco ha sido modificada, ahora está viéndose reinterpretada en el sentido de que las pólizas de seguro de la vivienda familiar incluyen una extensión natural respecto de las mascotas que convivan en el propio domicilio. Y dentro del concepto de mascota, el legislador ha querido separar a dos tipos, ¿no? Los gatos, especialmente, que es una categoría autónoma y que creo que es suprema dentro de la categoría general, y el resto de las mascotas, ¿no? Respecto de los gatos, pues hay una obligación de esterilización quirúrgica si no se va a dedicar a la cría. Y además es obligatoria la identificación mediante microchip antes de los 6 meses de edad, lo cual me consta que incluso desde el punto de vista veterinario es contraproducente respecto de cuestiones de salud. Respecto de las mascotas en general, se establece una prohibición sancionable de no pasar más de 3 días sin supervisión de un ser humano, y ese plazo es 24 horas consecutivas en el caso de que se trate de perros. Bien, hay condiciones relativas a la eutanasia y sobre todo condiciones relativas a la causación del fallecimiento sin ninguna conexión con el Código Penal. Código Penal que además está en este momento en vías de un proceso de análisis y reforma, con la nueva aparición de un artículo 340 donde el concepto será animal vertebrado. Dejará de existir esta distinción que nosotros conocemos de animal doméstico, domesticado, amansado, y pasará a ser un solo concepto que es animal vertebrado. La ley aporta una, créanme, impresionante cantidad de definiciones absolutamente vacías. Animal de compañía, animal doméstico o silvestre en cautividad, mantenido por eso, pero no define qué es un animal doméstico o qué es un animal silvestre. No incluye los subconceptos dentro del concepto que él pretende definir. Habla de animales abandonados, desamparados, extraviados, identificados,
y habla, lógicamente, de unas condiciones globales de bienestar animal que realiza mediante la técnica de la norma en blanco, con remisión a lo que la Organización Mundial de la Sanidad Animal establezca en cada momento respecto a qué son las condiciones de estado físico y mental de un animal. Claro que esto sería una anécdota si en el espacio sancionador no apareciesen sanciones de hasta 100.000 o 300.000 euros por la afectación de este estado físico, este estado mental de los animales. En fin, me van a perdonar el comentario, pero si es respecto del propio ser humano y en ocasiones muy difícil de establecer cuál es el estado físico y mental idóneo, pues imagínense ustedes si es posible hablar con lógica del estado mental, ¿no? El físico puede, por presunciones, el estado mental de un animal. Aparece una regulación que a los ayuntamientos le está causando ya importantes conflictos, que es la regulación de las llamadas colonias felinas, donde existe la obligación de establecer un control, una supervisión y además pues una identificación. Realmente yo no veo el procedimiento y, por supuesto, esto conlleva un coste económico que, como antes puse de manifiesto, no está incluido como un capítulo económico de desarrollo de esta ley. Se habla de conceptos verdaderamente sorprendentes. Gato comunitario, un gato merodeador, que es aquel que sale sin supervisión al exterior del hogar del titular. Es decir, que si el gato sale a la calle deja de ser un gato protegido, mascota, y automáticamente se transforma en una nueva categoría que es textual, gato merodeador. Todo esto se pretende canalizar a través de un plan estatal de protección animal que ha estado muy mal diseñado por el legislador, porque no delimita correctamente las competencias entre el Estado, las comunidades autónomas, y sobre todo, dentro de las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Ese plan pretende controlar en nuestra sociedad y erradicar el maltrato animal en todas sus vertientes, promover la acción coordinada de las administraciones públicas, y es un plan que tiene que ser desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, con los nombres más o menos extraños que se le den en cada momento. El gran problema en este caso, entiendo que es generado de inseguridad jurídica, establecer criterios de competencia intermunicipales y respecto de las diputaciones provinciales. Existe en la ley un catálogo completo de las actividades que son totalmente prohibidas. Entre ellas pues, destaca la prohibición expresa del uso de animales en circo, así como la afectación limitada de animales en romerías o eventos que quedan sometidos a un control muy particular, pero que tampoco queda bien definido y que desde mi punto de vista no es un sistema nuevo, puesto que desde los años 90 en concreto en Andalucía existen normas, por cierto, denominadas de bienestar animal, que ya regulaban perfectamente todas esas situaciones. Hay una prohibición, por ejemplo, curiosa, que es la utilización de animales como reclamo publicitario, excepto para el ejercicio de actividades relacionadas con los mismos, ¿no? El famoso anuncio del caballo de Terry, hoy no solamente no se podría haber hecho, sino que si se hace estaría sujeto a una importante sanción administrativa. Luego existen algunas prohibiciones específicas, como la eliminación o el recorte de colas, orejas. Esto ha planteado un problema respecto de los animales que se dedican a actividades productivas, como las realas de perros, el ámbito de la cacería. Me remito simplemente a Córdoba, Andújar, Huelva, donde la caza forma parte de una estructura económica de primer nivel, y debemos decir que están incluidos dentro de esas actividades prohibidas y que nos llevarían también al Código Penal en la actualidad. Un último dato: no podemos tener la libertad de disposición de camadas de animales que nos pertenezcan. No ha sido tocado el Código Civil en cuanto a los frutos naturales de las cosas, que serían las crías de los animales que sean objeto de nuestra propiedad.
Si yo tengo un animal y tiene una camada, tengo un perro y una perra y tiene una camada de perros, yo no los puedo regalar. Estaría sujeto a una importantísima sanción. Yo tengo que darme de alta como criador, tengo que identificar todos esos animales y tengo que asegurarme de que cada uno de los donatarios, que no pueden ser donatarios porque no cabe negocio jurídico, sería una entrega, una posesión, no queda definida por el legislador, ese receptor tendría que darse de alta igualmente con todos los permisos de la administración pública para a su vez poder desarrollar esa actividad de tenencia de estos animales. Hay una prohibición expresa que a mí me ha llamado la atención, que es el mantenimiento o el uso de animales en belenes, cabalgatas y procesiones. Hay una prohibición expresa que se establece en el artículo 65 de la ley, sin determinar quién lo prohíbe, quién lo decide y cuáles serían los criterios de imputación de la responsabilidad administrativa en tales casos. Hay sanciones que tienen una variabilidad verdaderamente impresionante. Por ejemplo, con arreglo a la legislación andaluza de bienestar animal, el tener un perro sin microchip y sin estar dado de alta en el sistema del REGA, conllevaría una sanción de hasta 500 euros. Sin embargo, con la nueva estructura de sanciones, esa misma acción podría estar sancionada con una multa de hasta 100.000 euros. No hay un criterio decisorio y sobre todo de conflicto competencial, como ahora les diré muy brevemente. El criterio de la responsabilidad es solidaria en el caso de que sean varios los causantes del daño a un tercero como consecuencia del incumplimiento de estas cuestiones, de estas obligaciones que incumben al propietario de un perro, de un gato, de una mascota. Y desde luego creo que es pobre, incompleta esa referencia a la responsabilidad civil, nada dice de los seguros, nada habla sobre si, por ejemplo, lo que pretende el legislador, que creo que es lo que pretende, es establecer un vínculo de responsabilidad objetiva, un sistema de imputación objetiva ex legem. Pero, lógicamente, si esa es la intención, que insisto, creo que es la que el legislador tenía que estar acompañada de otros muchos elementos delimitadores de esa responsabilidad, como por ejemplo existen en otras leyes especiales de todos conocidas, la Ley de Navegación Aérea o la Ley Reguladora de la Energía Nuclear. El Estado se ha reservado unilateralmente las bases de la regulación. En la disposición final sexta se dice que esta ley tiene carácter de legislación básica y se dicta al amparo de dispuestos de 141.1, 13, 16 y 23. Y ocurre que ninguno de esos tres apartados realmente se refieren a esta materia. El 13 habla de la actividad económica, el 16 habla de la sanidad exterior y el 23 habla del medio ambiente en términos generales. Sin embargo, la legislación andaluza, por ejemplo la Ley 11/2003 de 24 de noviembre de protección de los animales, ya tiene regulado esos mismos preceptos, esas mismas cuestiones, sobre la base del artículo 148 de la Constitución de una forma clara, directa y precisa. Entiendo que hay un conflicto competencial no resuelto donde la imposición de una sanción, me temo que desde el principio va a estar afectada por una causa de nulidad. La última cuestión que yo quería hacer muy brevemente es si realmente existe la posibilidad de defender derechos de los animales. Yo vengo sosteniendo que la sociedad actual tiene un problema de configuración. Desde el principio de los tiempos se habla del ser humano, de Dios y de la naturaleza, para configurar ese triángulo en el cual se desarrolla el ser humano y sus relaciones. El problema es que se ha sustituido el concepto de Dios por el concepto de naturaleza. Y a partir de ese momento comienza una especie de trampa mortal sobre la base de un trampolín ideológico para conseguir fines que están realmente alejados de la esencia propia del ser humano, de su origen y de su futuro, sobre todo como parte integrante del entorno
natural. Los derechos subjetivos son expresión de facultades o potestades que el ordenamiento jurídico atribuye al ser humano como sujeto de derecho. Y toman como base los criterios de atribución y adquisición de la personalidad de los artículos 29 y 30 del Código Civil. El nacimiento determina la personalidad. Esta es una premisa jurídica imperativa y ha sido además fruto de un análisis lo que la Ley 8/2021, que ha regulado recientemente la capacidad jurídica de las personas y la afectación de la discapacidad en el ejercicio de esas funciones, de esas facultades, ha realizado. Es decir, una eliminación de la tradicional distinción de capacidad obrar y capacidad jurídica para sustituirla por capacidad jurídica en la plena convicción del concepto persona. Las obligaciones son la consecuencia de la existencia de derechos. Las obligaciones son exigibles a través de la reflexión y razonamiento y a través de la reclamación de los tribunales sobre la base de un criterio de imputación. Los animales no tienen derechos porque no son sujetos del derecho. Porque nosotros, más bien, lo que tenemos son obligaciones respecto de los animales. Obligaciones en el sentido jurídico más amplio posible y perfectamente determinable con arreglo a intereses públicos. Esta es la cuestión central. Y esta cuestión ya fue consolidada nada menos que por Hans Kelsen en la teoría pura del derecho, cuando afirmaba que reconocer la titularidad de un derecho implica el establecimiento correlativo de una obligación o un deber. Esta cuestión, la atribución de los derechos a las personas, nos lleva incluso a decir que no todos los derechos, porque, por ejemplo, la sentencia 26/1987 del Tribunal Constitucional vino a determinar que las personas jurídicas públicas ven cercenada la posible titularidad de derechos fundamentales, como la propia imagen, el honor, etc., confundiendo lo que la sociedad, afirmando que la sociedad confunde entre la imagen comercial y el derecho fundamental a la propia imagen, que son cosas totalmente diferentes. Los derechos son innatos del ser humano. Y cuando se produce una politización de las libertades, individualizando el concepto de derecho subjetivo, tal y como hoy existe, pues aparece la deformación de este concepto que en ningún caso puede unirse más allá de la voluntad propia del ser humano, del individuo, que dentro de nuestra estructura de pensamiento, Kant y Savigny establecieron sobre la base de los bienes jurídicos, los intereses jurídicamente protegidos para las personas. Por eso nunca podremos reconocer derechos de los animales, más bien atribuir obligaciones a las personas. Y esto será así a pesar de las denominaciones programáticas y absolutamente absurdas y falsarias que contienen las leyes que han sido objeto de esta exposición. Los animales hoy, tras la reforma del Código Civil, siguen estando en el contenido del dominio, como lo prueba el artículo 348, de forma expresa, sin que sea posible realizar un reconocimiento como el que se pretende, sin dañar de forma directa y precisa al propio ser humano, que definía Santo Tomás de Aquino como el hombre es el ser superior más digno por estar dotado de racionalidad y libertad para escoger su meta en la vida. Muchas gracias. Perdón por cambiarte el itinerario, pero aunque no te he consultado previamente, querido profesor, tras esas palabras que has pronunciado tan inquietantes, para mí entre los múltiples calificativos, interesantes, brillantes, críticas, rigurosas, me queda la sensación de inquietud. Invito a los asistentes, sin consultar al conferenciante, a formular alguna pregunta si es que lo tienen a bien, que creo que son muchas las que surgen tras escuchar las palabras de don Luis Javier Gutiérrez Jerez. Don Miguel Angulo ha levantado. Enhorabuena ante todo, y para mí ha sido un placer
oír un análisis riguroso, basado en la lógica jurídica y en lo que los juristas debemos de pensar, debemos de razonar, aislándolo de la ideología política que, en mi opinión, ha conducido, como en tantas otras manifestaciones de los últimos años, no quiero incurrir yo en análisis político, pero estoy convencido de que esto es fruto exclusivo de inquietudes ideológicas de determinados sectores de la política española. Las leyes que has estudiado, que has analizado, son un modelo perfecto de lo que no debe de hacerse. Yo creo que la deficiencia, la falta de técnica legislativa mínimamente dotada de lógica, como has puesto de relieve, no solo de juridicidad, sino de cohesión, de una estructura racional, yo creo que es algo tan obvio que no merece más que una conclusión. Y yo te voy a hacer dos preguntas. La primera de carácter general. En tu opinión, ¿crees que tienen arreglo o hay que ir a una normativa de nueva planta o a dejar las cosas como estaban? Esa es mi primera pregunta. La segunda es muy concreta, y es que yo no he podido comprobar, y seguro que tú sí, si el legislador se ha acordado de la existencia del arma de caballería en relación con estas leyes, si la ha excluido de alguna forma o no, no lo sé. Si no lo ha hecho, me temo que será una fuente generadora de conflictos de bastante importancia. No sé si... Sí. Respecto de la primera pregunta es muy comprometida. ¿Tiene arreglo todo esto? Desde mi punto de vista, estoy absolutamente convencido de que estamos, en el caso de la Ley de Bienestar Animal, Derechos de los Animales, que ha entrado en vigor este año 23, creo que estamos ante una norma afectada de inconstitucionalidad, con absoluta claridad, en virtud del conflicto competencial artículo 148 y 149. La reserva de legislación básica que realiza el legislador es unilateral y no fundada, porque los preceptos, los apartados del precepto 149, apartado primero, que son referidos, 13, 16, 21, no se refieren a las cuestiones que son objeto de la legislación. Y por el contrario, invaden competencias expresamente atribuidas por el 148.1 a las comunidades autónomas, en materia de ganadería, desarrollo de actividades medioambientales, así como la inclusión de los animales en pleno en el ámbito sancionador para aspectos de espectáculos públicos, aspectos de ganadería reproductiva y cualesquiera otros. Entonces, creo que hay un conflicto competencial evidente, que además no es nada nuevo. Ya sabemos que en otras muchas leyes se ha producido y el Tribunal Constitucional, llegado el momento, llegado el término, ha podido valorar y analizar, y en la correspondiente sentencia pues ha podido proponer pues las circunstancias suficientes como para justificar un fallo que afecte total o parcialmente a la constitucionalidad. Sabemos que ha habido leyes que han sido declaradas inconstitucionales en algunos de sus apartados o en algunos de sus preceptos. Por tanto, solución hay. Y pondría una nota a pie de página, siempre y cuando el Tribunal Constitucional, ahora estamos ante una nueva moda de denominación, que es Corte de Garantías. En los tribunales españoles nunca ha habido la costumbre, como sí en el derecho anglosajón, de la denominación de corte, ¿no?
de garantías, yo creo que es algo así como ocurre en el fútbol, cuando para que la cuestión quede más cool, ¿no?, se habla del balón esférico, el portero cancerbero. Realmente queda mucho mejor, ¿no? La Corte de Garantías, no mire usted, el Tribunal Constitucional, que está regido por una ley orgánica cuya denominación expresa fue y es ley orgánica del Tribunal Constitucional. Por tanto, creo que la solución va a venir de forma clara y directa, y tengo esa confianza y esa fe como jurista y como ciudadano, a través de un recurso de inconstitucionalidad, que está ya tardando. También es cierto que esta ley no ha sido desarrollada. Tenía previsto por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 un reglamento, en virtud de un Real Decreto, donde se iban a establecer precisamente las condiciones de desarrollo de todo el régimen sancionador, las condiciones del régimen de la responsabilidad civil de los propietarios, las condiciones relativas a tantas cosas, ¿no? No ha habido desarrollo reglamentario. Esta ley está ahora mismo como un buque fantasma navegando por el océano y planteando ya manu militari algunos conflictos competenciales en muchos ayuntamientos. Me consta que hay gobiernos municipales que han elevado consultas para saber si los presupuestos municipales tienen que asumir obligatoriamente, por ejemplo, el mantenimiento de las colonias felinas, que ha sido establecido como una categoría expresa, con carácter obligatorio, y una imposición directa ad incertam personam. Yo creo que es muy grave, y creo que se está actuando de forma preventiva por la administración pública, es decir, vamos a tomar decisiones que al menos no nos planteen un problema serio cuando se apruebe el reglamento y con carácter retroactivo se analice si ha habido o no incumplimiento de estos deberes relativos a los animales. Respecto de la segunda, que afecta a la caballería, hablamos hoy el arma de caballería dentro del ejército de tierra realmente no mantiene los caballos más que de forma testimonial, y hay una unidad derivada o delegada que sería el escuadrón de escolta de la Guardia Real, que mantiene coraceros y lanceros, que son unidades de caballería, y a las que se accede además desde cualquier unidad que esté integrada dentro del arma de caballería. Realmente el artículo 1 al menos ha dejado claro que no es aplicable a aquellos animales que estén en cumplimiento de funciones de seguridad o funciones de actividad policial o análogos. Por tanto, diríamos, esos animales tienen que cumplir el régimen general de bienestar animal. Por cierto, no es otro que el de la comunidad autónoma. Para no extender la exposición, hay un régimen perfecto de legislación desde el año 90 en adelante en todas las comunidades autónomas, donde ya se hablaba de un concepto que, si uno se lee la ley del 23, parece un nuevo concepto, que es el bienestar animal, que es el que delimita o denomina la ley. No, mire usted, desde el año 90 hay en España leyes de bienestar animal. Es más, en Andalucía, y lo sabemos muy bien, hay un desarrollo impresionante, con un régimen sancionador también que es conocido, y además Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, la Guardia Civil en concreto, tiene una unidad específica del Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, donde conocen, aplican y desarrollan las normas sobre el bienestar animal. Ocurría lo mismo en las unidades de caballería del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil, en Maldemoro. Ocurría lo mismo respecto del escuadrón de Caballería de la Policía Nacional en los destacamentos de Madrid, Sevilla y Valencia. Estarían perfectamente amparados en ese sentido. A mí me preocupa, por ejemplo, un tercium genus, que son los caballos que están en la Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, con la que estoy vinculado y a la que yo fui alumno, ¿no? Ellos desarrollan actividad de espectáculo / actividad deportiva. Desde esa perspectiva, la actividad deportiva quedaría excluida de la aplicación restrictiva y limitativa, por ejemplo, de la obligación de no permanecer, la prohibición de permanecer en determinadas situaciones en posición estática, con
cosa que complica determinadas acciones que son propias del desarrollo estatutario, ¿no? En actos frente a terceros, bienvenidas, actos de homenaje institucionales, corporativos, ¿no? Realmente estarían excluidas dentro del catálogo de la ley de las que serían sancionables. Pero como espectáculo, sin embargo, habría que tener un catálogo específico de exposición pública. No es posible realizar acción alguna que sea susceptible de causación de un daño material o mental a uno de esos animales, ¿no? Si aplicamos técnicamente, o sea, textualmente lo que dice la ley. Me consta la preocupación en la Fundación en ese sentido, ¿no? Para mantener esos ámbitos de acción de los animales en espectáculos públicos donde no es actividad deportiva arreglada y por tanto están dentro del margen de la aplicación de la ley. Don Rogelio, adelante. Gracias, presidente. Bien, Javier, muchas gracias por tu exposición, que ha sido magnífica. A mí me ha generado muchas dudas. Yo estudié en su momento el régimen penal, como puede ser, dado que soy penalista, la protección penal de los animales, y voy a hacer alguna afirmación siendo consciente que no puedo mencionar los artículos de memoria, la sentencia de memoria, etcétera, etcétera, porque mi entendedera ya no da para tanto. Pero sí quiero decir que todos esos problemas que ha señalado se extrapolan al límite en el ámbito del régimen jurídico de protección penal de los animales. Es decir, si esos problemas nacen en el ámbito del derecho civil, en el ámbito del derecho penal ya no hay, permítanme la expresión, no hay por dónde coger los actuales, porque ya ha salido la ley. Los artículos 340 bis a 340 quater, si no me falla. Vuelvo a decir que ya tienen una edad ya, pero los artículos no me fallan. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el Código Penal, todas las referencias, por ejemplo, que hay en materia medioambiental, que es donde se sitúa el título relativo a la protección de los animales, junto al medio ambiente, a la ordenación del territorio, protección de la fauna y la flora, etcétera, etcétera, pues son normas penales en blanco, lo que se denominan normas penales en blanco, que como ha dicho el Tribunal Supremo y sobre todo el Tribunal Constitucional, en el ámbito del derecho penal adquieren una garantía específica, primero porque tienen que ser ley orgánica y en segundo lugar porque los conceptos, lo que es el tipo penal, tiene que venir perfectamente determinado por ley y no por cualquier tipo de ley. Y si examinan todas las leyes de protección o bienestar animal, no son leyes orgánicas, son todas leyes ordinarias. Bueno, pues a eso, por ejemplo, en el 340 bis, si no me falla la memoria, insisto, yo creo que no me falla, pero lo pongo entre comillas, se sigue manteniendo el concepto de animal doméstico, domesticado y amansado, cuando se habla del maltrato a los animales. Sin embargo, en el TER, se habla de, cuando se habla de concepto de abandono animal, se habla de animales vertebrados. Si nos vamos a cualquier libro científico o al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, todos los animales domesticados, domésticos o amansados son animales vertebrados, que no significan más que tienen esqueleto óseo. Esa es la definición de animal vertebrado según el diccionario de la Real Academia. Una vaca, un caballo, un perro, un gato es un animal vertebrado. Pero la cosa va más, porque no solamente no se define adecuadamente lo que es la acción penal, que se está castigando, no se define el sujeto pasivo del delito, que sería el animal domesticado, amansado,
pues esa es también silvestre. Pero es que si vemos en el siguiente párrafo, que yo ya no sé cuál es, porque es el 340 bis ter... Quaters. No, es que hay cuatro artículos, por eso ya me estoy poniendo. En el siguiente apartado se recoge la responsabilidad personal penal de las personas jurídicas. Y si ven el artículo, eso ya es difícil, desde el punto de vista práctico y jurídico penal, porque eso sí que ha supuesto un paradigma en el derecho penal del tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pues si ven el artículo ya es liar el rizo ya, o rizar el rizo ya a unos niveles y tal. Y luego hay un artículo que es el último, que ya no sé si es el 4 o el 15 o no sé cuál es, que establece, en relación a las medidas cautelares de las que hablaba en el proceso civil, en el ámbito del derecho civil, que quizás tenga menos importancia a efectos de garantía de derechos fundamentales, no solamente a efectos de garantía de derechos fundamentales, porque la garantía en el derecho civil también puede ser pactada por las partes, salvo aquellas que expresamente fijen como el embargo, etcétera, etcétera, pero en el derecho penal no cabe el pacto de medidas cautelares entre las partes. Claro, yo pregunto, ¿le son aplicables a los animales todas las garantías cautelares o todas las garantías cautelares, por ejemplo, en materia de violencia de género? Por ejemplo, yo pregunto, porque claro, ahí Esperanza sabe por dónde voy seguro, en el tema de la separación y los divorcios. Claro, yo no sé si a un perro se le puede decir que no se acerque a su dueño o que no comunique con su dueño. Yo tengo mi duda sobre eso. Pero hay un precepto, ya termino, que ese ya es, que dice que cualquier otra medida que sea necesaria. Lo dice expresamente el Código Penal. Imagínense la patada que eso supone al Código Penal. O sea, en el Código Penal se aplican las medidas legalmente previstas, no aquellas que sean necesarias. En el Código Penal no hay ningún sistema de numerus clausus, como existe, por ejemplo, en materia de derechos reales, aparte de la teoría que puedan existir sobre los derechos reales, ¿no? Pero las medidas cautelares en el Código Penal están perfectamente limitadas. En el ámbito civil, la que fija la ley de enjuiciamiento civil, y en el ámbito de responsabilidad penal, la que fija el Código Penal, 54, 57 del Código Penal, etcétera, etcétera. Hay una sentencia muy reciente de la magistrada Lamela, la ponente de la magistrada Lamela, que es una sentencia del año 23, muy reciente, si no recuerdo mal, del año 23, de septiembre del 23, en donde analiza muchas cuestiones de este tipo. Y sorprende porque dice, ya termino, que para interpretar toda esta... porque claro, esto se aplica al Código Penal, al precepto del artículo 337. Esta sentencia de septiembre del 23 va aplicada al 337, que sería el 340 bis, más o menos, bastante modificado, pero más o menos. Entonces lo que viene a decir, salvadas esas cuestiones competenciales de las que hablabas, que inevitablemente quizás sea mejor recurrir al ámbito de los tratados internacionales en el proceso penal para rellenar esas lagunas de sujetos pasivos del delito, porque el sujeto activo inevitablemente tiene que ser el ser humano, el que maltrata, el que abandona. E incluso para ver qué medidas adopta o qué medidas cautelares se pueden adoptar respecto de determinados animales, porque no es lo mismo la adopción de una medida cautelar de un animal doméstico, de un gatito, que la medida de un toro bravo que se escape de una ganadería, o de las 50 vacas esas que se escaparon en Valladolid, que iban al matadero y se escaparon. A ver, ¿qué juez y qué fiscal pide una medida cautelar para controlar 50 vacas y a ver cómo se la inventan y a ver dónde están en el Código Penal? Porque yo no las veo, por lo menos en mi Código Penal no están. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Porque toda esa incongruencia
que nace en el Código Civil se eleva al infinito cuando estudiamos los delitos de maltrato animal del Código Penal. Y compartirás conmigo en la pregunta. Sí. Vamos a ver. Hay dos cosas interesantes en relación a la cuestión que plantea. El maltrato, bueno, primero, es evidente, el principio de intervención mínima en el derecho penal y el principio de bien jurídico son los que nos van a delimitar la actuación de un órgano jurisdiccional penal, hasta dónde y desde dónde pueden pronunciarse respecto del hecho que es sometido a su pronunciamiento, ¿no? En el ámbito de la violencia familiar, en el ámbito de la violencia de género, violencia contra la mujer, hay solo una posibilidad de apertura de un campo paralelo, que es precisamente en relación a la crisis matrimonial, con la posibilidad de tramitar de forma unificada el procedimiento civil de divorcio con todas las medidas cautelares que conllevaría trayendo su origen de una causa penal, ¿no? Que no eliminaría para nada, y además no plantea ni siquiera el problema de la prejudicialidad, puesto que son caminos totalmente diferentes y pronunciamientos en los que el principio de competencia objetiva por razón de la materia no queda afectado. El juez puede directamente dictar esa resolución, incluso las medidas cautelares en el orden civil, siendo un juzgado de violencia, ¿no? Eso ya nos da una luz, en el sentido de que el camino de procedimiento va a ser está perfectamente marcado. Lo que pasa es que las luces no son fluorescentes, ¿no? Hay que meterse en el camino, aquello japonés, ¿no? Muévete y aparecerá el camino, ¿no? Entremos en un procedimiento penal y vamos a empezar a ver cómo el asunto se autodelimita. Y dentro de esas cuestiones hay una que sí tiene enorme trascendencia y que, desde mi punto de vista, la reforma esta reforma del año 21 del Código Civil ha incorporado al artículo 96 de una forma catastrófica, que es la custodia compartida. El Código Civil incluye la prohibición de determinar la custodia compartida a los hijos menores de edad cuando uno de los progenitores, que es evidente, el progenitor varón, ¿no?, esté incurso en una violencia de género. Bien, pero es que añade, pero añade una cuestión con ocasión de los animales. Y dice, o, conjunción disyuntiva, peligrosa, ¿no?, o que existan fundadas razones para sospechar que hay maltrato sobre el animal de compañía que esté dentro de esa unidad familiar. ¿Por qué digo que es catastrófico y peligrosísimo? Porque las cosas son lo que son y no lo que las partes quieren que sea. Decía don Manuel Albaladejo, al cual yo le tengo un especial cariño, ¿no? Claro, es que si usted me habla del concepto maltrato, yo me tengo que ir al maltrato animal, yo me tenía que ir al 337 siguientes del Código Penal, ahora me tengo que ir al 340. Es un concepto jurídico determinado, cierto, bueno, cierto no, borro cierto, absolutamente cierto, y que requiere, por el principio de presunción de inocencia, requiere probar que ha habido un delito de maltrato. Probar, efectivamente, y eso solo se prueba en virtud de una sentencia firme. Y sobre eso está sometido al Tribunal Constitucional. Claro. Porque el Tribunal Constitucional no ha resuelto todavía la materia, ¿no? A mí esto me parece peligrosísimo. Entonces, en todo caso, tampoco el maltrato podía ir referido a la mujer, porque que yo le pegue a la mujer o insulte a la mujer no significa que yo esté maltratando o pegándole al perro. Ni al gato. No puede haber una presunción basada en un hecho probado que afecta al otro cónyuge. No es posible establecerla. Entonces, ¿para qué el legislador nos pone en el Código Civil esa cuestión del maltrato animal? Tenía quizás que haber utilizado otro criterio que a mí me parecería muy bien, que existiera una resolución judicial firme, por ejemplo, por un antecedente que sabemos que hoy no tienen entidad, pero para ese caso se podía legalmente haber rehabilitado la cuestión de los antecedentes, la multirreincidencia, aquella famosa que teníamos que estudiar en su momento, ¿no? Porque entonces, claro, en el caso de la violencia contra la mujer,
tendríamos claro que las medidas cautelares que se pudieran adoptar no serían otras que las medidas civiles. Lo único, dictadas por un órgano jurisdiccional de orden penal con una jurisdicción especial, o una extensión, más que jurisdicción especial, una extensión de jurisdicción en su ejercicio especial. Aprovecho para decir que a mí esto, vamos, lo de la sospecha de maltrato, concepto maltrato no definido, nuevamente, concepto jurídico indefinido, ¿no?, incluido nada menos que para impedir la custodia compartida. Piensen, por ejemplo, el caso de la sentencia del año 23, de enero 23, de la Audiencia Provincial de Vizcaya que he mencionado. Se dicta resolución favorable a la custodia compartida por los progenitores del hijo menor de edad y de la mascota simultáneamente. Bien, si hubiera existido el más mínimo indicio de maltrato sobre la mascota, es que no tendría custodia compartida respecto de su hijo. Entonces, podrían derivarse unas consecuencias gravísimas en el ámbito personal y familiar respecto de la guardia y custodia de los hijos en relación a las obligaciones que incumben a los padres, 156 siguientes del Código Civil, ¿no?, y quedarían vulneradas, bloqueadas, lesionadas, apedreadas prácticamente por una simple presunción que afecta a la mascota. Si añadimos, son conceptos jurídicos indeterminados, son normas penales, esa categoría de binding, ¿no? Esto sería una norma administrativa en blanco, casi, ¿no? Pues diría, cuando digo mascota, ¿a qué me estoy refiriendo nuevamente? Ahora yo estoy en el juzgado de lo penal, ¿no? Pues perdón, en el juzgado de violencia de género, hay serios indicios de que existe maltrato sobre la mascota. Mire usted, ¿qué mascota es? ¿Perro, gato, serpiente, un caballo? ¿Un caballo es un animal doméstico? Que son cosas que yo me estoy preguntando yo mismo, ¿no? Decía que en el campo del derecho penal eso adquiere una luz propia. ¿Por qué? Porque en el fondo está jugando con derechos fundamentales. Es decir, las penas son mínimas, no son penas excesivas, son penas de prisión, creo que la mayor es hasta 3 años, cuando hay inutilidad del miembro principal, y alternativamente multa, con lo cual no estamos hablando. Sí, pero bueno, imagínese que hay un caso típico ya condenado, que además que cabe la acción y la omisión, porque en los casos de que tenga un caballo y no le eches de comer y beber, ya hay una sentencia del Supremo confirmada diciendo que es maltrato al animal por omisión. Y recurre al artículo 11 del Código Penal. Hay una cosa importante en el 340 que no se da, que yo sepa, en ningún otro precepto del Código Penal. Hay casi 16 circunstancias agravantes. Bueno, hay reiterativas, pero se viola el principio perfectamente de proporcionalidad. Exacto, rompe el principio de proporcionalidad. Pero aparte de esto, si se diera la circunstancia de una acumulación en la persona, llegaríamos a poder solicitar una pena de 2 años de prisión. O más porque la pena te puede ir hasta 3 años de pena. Claro, si empezar. Aplicando circunstancias. Exacto. Yo estoy hablando de la base. La básica. La básica creo que son 3 meses a 3 años, ¿no? A 2. No, han subido 24 meses. Yo he estado tratando de pero bueno, pequeña cobertura pongamos, para echar mano del si móvil, decimos 3 años de prisión, me está no. fallando el dato, ¿no? Pero si decimos 3 años de prisión, en cualquier caso lo que yo quería decir es que por una circunstancia de esta naturaleza se puede solicitar, en virtud de delito, una pena mayor que un delito de lesiones entre personas. Y más grave, estaremos hablando de 1 año de prisión. Y la pena más grave que el tipo básico de violencia de género. Por ejemplo. Exactamente. O sea, pegarle a un perrito es más grave que pegarle a una señora. Exactamente. Entonces creo que estas distorsiones están haciendo necesario. Esto está haciendo necesario que, por supuesto, aquí lo que ha fallado ha sido la reflexión del legislador, la reflexión normativa, y probablemente la intención de meter a presión una reforma legislativa con unas consecuencias que yo creo que el propio proponente no tenía claramente diseñadas, ¿no?
Me parece que es función de la sociedad también el defenderse ante estas cuestiones dentro de los foros que corresponden. Evidentemente, el primer foro es el Poder Legislativo, que es el que tiene la obligación de tomar nota del cómo realizar, ¿no? El segundo, el Poder Judicial. Pero claro, a los jueces no les podemos estar atribuyendo obligaciones y funciones que exceden de lo que les corresponde funcionalmente por el 117 de la Constitución. Es decir, no hay mucho más, ¿no? Bueno, dada la extensión, una breve y si les parece la última, porque nos estamos extendiendo demasiado. Te doy la enhorabuena porque tienes la virtud, y me encanta, cómo eres capaz, a una persona como yo que no sabe de estas cosas jurídicas, cómo eres capaz de explicar una cosa tan complicada de forma que yo la pueda entender, y eso sí, mezclando todas las cuestiones jurídicas, por lo cual, maravilloso. Y la conclusión que he sacado, y que saca cualquier persona que creo que te entienda y que te entiende todo el mundo, es que esto ha sido un desastre de ley. Y, como dice Miguel, como voy rápido también, lo más probable es que sea una cuestión que no es jurídica, sino más bien ideológica. Efectivamente, es lo que tenemos que concluir. Y entonces mi pregunta es, cuando hay una cuestión ideológica, lógicamente se va a la cuestión ideológica, pero casi siempre lleva asociada la parte económica o la parte de poder. Como aquí no veo muy claro la cuestión del poder, evidentemente concluyo y te pregunto si estás de acuerdo o no, si todo esto en realidad no es más que un envolvente económico de asociaciones, fundaciones, etcétera, 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 ligadas a este mundillo. Pues siento tener que decir con bastante seguridad que sí, que hay un lobby europeo que está conformado por algunas fundaciones muy importantes, algunas de ellas, no diremos nombres, pero es responsable de la producción de alguna marca de alimentación animal, que han venido promoviendo desde hace mucho tiempo estas medidas que tenían un objetivo claro en la legislación española, que se incluyó de forma secundaria en eso que llamamos la Agenda 2030, que parece haberse apropiado exclusivamente por un gobierno de turno en un momento determinado, cuando se trata de una actuación que ya tiene su origen en la Organización de Naciones Unidas y que tiene unos fines mucho más globales y mucho más generales que los que han sido traducidos para el caso concreto en su momento por el Ministerio de Asuntos de Derechos Sociales, al cual pertenece, por cierto, la Dirección General de Derechos de los Animales. Es decir, que para colmo, el propio órgano promotor y gestor de este proceso legislativo ya tiene una denominación que entra en una clara colisión, en un conflicto. Es decir, esto, como las grandes reformas que afectan a las normas de los países, no solo responde a un interés digno de protección interno, basado no, aquí no estamos en una situación, como alguno ha pensado, de indigencia normativa. Yo les digo, las personas, aquí hay quien conoce también el mundo animal, el mundo de los caballos, moverse con un caballo implica llevar en el asiento de atrás una carpeta de documentación, de registro, de licencia, etcétera, ¿no? Esto, claro, España no estaba en esa situación de indigencia normativa. Es más, había un exceso de normativa en materia de bienestar. Hay una reforma de la ley valenciana de bienestar animal del año 23, que se ha publicado en el BOE hace relativamente poco. Por cierto, para nada habla de derechos de los animales. Lo que hace es reiterar, reestructurar el concepto de bienestar con conceptos definidos. Por tanto, lo que aquí existe es un interés metajurídico. Lo que aquí existe es un interés de alguna forma, entrar en un cauce que les permita otros fines secundarios. ¿Cuáles son esos otros fines secundarios? Probablemente afectar a la tauromaquia. En este momento está protegida de una forma muy leve en virtud de una ley ordinaria del año 2013 que la determina como patrimonio cultural inmaterial,
y todos sabemos que una ley ordinaria puede ser modificada de una forma rápida y ligera, ¿no?, por cualquier gobierno. Si no fuera porque existe una referencia expresa a la exclusión de la tauromaquia en la aplicación de la ley de bienestar animal, haciendo esa referencia en blanco a la norma, que no es otra que la regulación de espectáculos públicos, etcétera, nacional, con todo, que eso es otra, todos los reglamentos autonómicos que existen. Si no fuera por eso, la nueva regulación penal, el 340, entraría de forma clara, directa o indirecta, en el trato del toro bravo por ser un animal vertebrado. Es decir, de hecho, en su momento, cuando empezaron los debates parlamentarios, una de las cuestiones que se trataba era si se debía perfilar o no el concepto de animal vertebrado. Y los proponentes de esta norma optaron por dejarlo en abierto para que en cualquier caso y en cualquier momento posterior pudieran incluirse otras especies. Muy probablemente, cuando se estaba realizando esta elaboración normativa, se estaría pensando en la tauromaquia, que por cierto no está protegida, como algunos piensan, en virtud de sentencia del Tribunal Constitucional, porque las dos que ha habido, muy importantes, para el caso de Baleares y para el caso de Cataluña, la prohibición en Barcelona, simplemente se han limitado, por cierto, a una cuestión competencial. O sea, simplemente dicen, mire usted, comunidad autónoma, no puede regular esta materia porque, en virtud del juego del 148 y 149, la comunidad autónoma asume las competencias en materia de ganadería, trato de animales, etcétera. Y usted no puede hacer más que limitarse a eso, a las condiciones técnicas de mantener un animal, pero no al espectáculo público. Eso es cuestión cultural, estructural, básica, que corresponde al Estado. Por tanto, la comunidad autónoma no tiene nada que decir y nada que hacer ahí. Pero no es que las sentencias hayan protegido la tauromaquia como algo intocable, ¿no? No, las sentencias, los votos particulares la han desprotegido. Sí. Rogelio, no te saltes las reglas. Hemos terminado esta parte. Bueno, creo que ha sido brillantísima, interesantísima. La prueba es que el acto ha durado pues, casi 2 horas y 3/4 y aquí permanecen, salvo una persona que por visto tenía prisa, aquí permanece todo el mundo con la atención concentrada y hubiéramos seguido, pero hay que terminar. No obstante, antes de cerrar el acto, hay algo que quiero decir. Este es el primer acto que realiza la Academia en este curso académico después de la inauguración solemne y formal que tuvo lugar en el mes de octubre pasado. Posteriormente a aquella apertura y antes de este acto han ocurrido hechos, sucesos políticos que están en la mente de todos nosotros. Y esos hechos y esos sucesos atentan contra principios básicos de nuestra Constitución, el principio de igualdad, principios de justicia, pilares del Estado de Derecho, atentan contra la independencia judicial, que incluye a los ministerios fiscales, que atentan contra la división de poderes. Y en esa tesitura, la Real Academia, a través de mis palabras, no puede, no debe, sino rechazar, repudiar rotundamente esas actuaciones, abogar porque se restablezca y no se perjudique más la división de poderes y la independencia judicial, se respete a los jueces, se respete a la Constitución, porque la Constitución es el pilar de nuestra convivencia democrática. Muchas gracias, felicidades, se levanta el acto.